Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Banamali, ¿cómo estás? Buenos Hola, buenos días. días. Buenos Gracias. días. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, aquí, felices de empezar el día. ¿Cómo está, doctora Ródica? Muy bien, gracias, Krishna, bien. Ay, espérame, que tengo que apagar esta... Ay, tiene un ruido aquí atrás. Bueno, ya. Ya estamos por comenzar entonces la plática del día de hoy, que es la continuación del capítulo número 17. Nos va a dar la charla Vanna Mali y el tema es liderazgo en la era de la oscuridad, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Y bueno, los textos que nos va a compartir son del 29 al 38, ¿sí? Para recuperar un poquito los que se nos fueron ayer. Entonces, bueno, Banamali, pues muchas gracias por preparar esta plática para nosotros hoy. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Muy Buenos bien, días. pues vamos a empezar. Son varios textos, así que vamos a ir directamente a un segundo. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. ¿Quién ha estado en estos últimos días escuchando todas las charlas del Bhagavatam para saber más o menos hacia dónde dirigirnos y si hablar un poquito del capítulo o ir directamente a los temas? Algunos de acá estuvieron en las últimas charlas. Sí, sí ¿Sí? han estado. Ah, Sí, ok. Cintia, Gio, Alejandro, sí, Lourdes, Luis, la doctora Rádica, Nimay. Susi creo que no se había conectado en estos días, pero Ah, ok. ahí Iris Hernández es la primera vez que se conecta Muy bien. a esta clase, a esta sesión. Bienvenida, Iris. Hola, qué bueno Bienvenida, que te hayas bienvenida. conectado. Muy bien. Bueno, bienvenida Iris de nuevo. Bueno, esperemos que nos visites algunos otros días y cualquier cosa en el momento que gusten pueden interrumpir para preguntar o aclarar cualquier duda o comentar algo. Así que vamos a empezar. Así que vamos a leer varios textos. Tenemos varios textos por leer. Pero primero, antes que eso, vamos a recitar este mantra que la mayoría lo conocen. Tal vez Iris no sé si lo conozcas, pero bueno, este es un mantra que nosotros recitamos para invocar bendiciones a la divinidad para que nosotros podamos entender un poco más de la profundidad de todos estos textos. Así que vamos a repetir el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, primer canto, la creación, capítulo 17, castigo y recompensa de Kali. Así que estamos leyendo desde el texto 29. ¿Alguien me quiere ayudar a leer estos textos? Vamos a leerlos así de corrido para que podamos darle dinamismo a esta gran cantidad de textos. Yo puedo ayudar. Gracias. Buen día. Buen día, Silves. Buenos días. Texto 29. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto, algo tapó. Listo. Ahí está. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y bajo la presión del temor se entregó a él por completo, postrando la cabeza.
Texto 30. Maharaj Parikshit, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente porque era bueno con los pobres. 31. ¿Quieres que lea de corrido, Banamali? Sí, por favor, por favor. El rey dijo entonces, nosotros hemos heredado la fama de Arjuna. Por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Texto 32. Si a la personalidad de Kali, la religión, se le permite actuar como hombre, dios o gobernante, sin duda abandonarán principios religiosos tales como la codicia, abundarán principios irreligiosos tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. Exacto. ¿Alguien más me quiere ayudar con los otros textos? Por favor. Yo. Bueno, adelante. No, ¿Quién quiere? Lulu. Del 33 al 36. Por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. En todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor Supremo y personalidad de Dios, porque Él es la superalma de todos y tal como el aire existe tanto fuera como dentro. Así pues, es solo Él quien le otorga al adorador todo lo bueno. Sita Sutta Goswami dijo, la personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Parikshit, comenzó a temblar de miedo, viendo al rey ante él como Yamaraja, a punto de matarlo. Kali le habló de la siguiente manera. Oh Majestad, aunque por orden suya yo viva donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. Muchas gracias. Los últimos dos. Yo. Gracias. Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. 38. Sutta Goswami dijo, Maharaj Parikshit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Muy bien, muchas gracias. Listo, y tenemos todo este hilo temático de el liderazgo en la era de obscuridad, la era de Kali. Si recordamos, estamos en esta era en la cual la mayoría es obscuridad, incluso en el sentido de las relaciones interpersonales. Eso quiere decir el liderazgo y otros elementos que están relacionados con ese tema. Como ya habíamos analizado en algún momento, en la era de Kali, las personas no tienen mucha inclinación hacia la vida espiritual. Así que no solamente dificulta en aspectos de esa índole, en la espiritualidad, sino es una situación general en la cual la cultura disminuye, en la cual las virtudes de las personas disminuye. Así que estamos escuchando cómo una persona disfrazada de rey, en aquel entonces estas personas, en aquel momento, existía una monarquía que era espiritual, ¿no? Porque estos reyes tenían capacidades muy importantes para poder entender la vida, no solamente en el ámbito material, sino también en el ámbito espiritual. Y en este caso, este rey, bueno, más bien una persona que estaba disfrazado de rey,
solamente estaba mostrando estos atuendos y al encontrarse con la primera escena en relación a individuos que son, digamos, en una categoría de vida, son más bajos, como una vaca y un toro, él se atrevió a lastimar a una de estas, ¿no? Dentro de la cultura espiritual, se entiende que lastimar a otros seres, incluso a los animales, es de poca capacidad de compasión, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos estos elementos en la mayoría de las personas en las cuales no hay una capacidad de poder entender el hecho de desarrollar estas cualidades que no son meramente espirituales, sino que son elementos que van a establecer el liderazgo en nosotros primero, ¿no? Como individuos, porque todo eso tiene que ver con cualidades que nos van a poder ayudar a desarrollarnos dentro de la sociedad de una manera adecuada y dar un salto a este aspecto de la espiritualidad. Y Parikshit es un ejemplo muy, muy claro un segundito. A ver, si me ayudan, haz que alguien tiene su micrófono encendido y causa un ruido Y que... Lourdes, si nos ayudas a no encender tu micrófono, porque cada vez que lo prendes se oye el ruido. Lo voy a dejar silenciado. Ok, muchas gracias. Gracias, es que me... Tengo una falta de atención, entonces cualquier ruido me, entonces, estábamos hablando de Parikshit, que él es un ejemplo, él está hablando de cómo él es heredero de Arjun. Él pertenece a esta dinastía de reyes que se llaman, bueno, se les nombraba como reyes santos porque en su infancia, desde la infancia, eran entrenados para poder tener una visión en la cual ellos... no te preocupes, Lourdes. Eh, ellos eran entrenados, eran educados bajo esta guía de ser individuos que iban a estar en una posición de liderazgo muy importante para todos y por lo tanto él tenía que desarrollar estas capacidades de poder ver el contexto de cada uno de los seres. Incluso se dice que en estos lugares donde reinaban este tipo de reyes, no existía el sufrimiento incluso para los animales, ¿no?, que estaban dentro del reino. Así que Parikshit Maharaj tenía esta capacidad, ¿no?, por ser heredero de Arjuna. Si recordamos a Arjuna en el capítulo número 2 de la Bhagavad Gita, Krishna dice que las cualidades que él está mostrando antes de iniciar la batalla de Kurukshetra son cualidades de una persona que está inmersa en este sentido de la espiritualidad, aún a pesar de que eran reyes y tenían que usar la violencia, pero en este caso, bueno, hoy en día también se usa la violencia. Sin embargo, estamos en una era en la que la mayoría de los líderes en diferentes ámbitos están influenciados por esta era de Kali, ¿no? Esta personalidad que Maharaj Parikshit perdonó y que también le dio permiso de habitar en estos lugares. Así que si recordamos también en unas charlas anteriores, cuando hablábamos de cómo Prabhupada dice que nosotros podemos estar fuera de la influencia de Kali Yuga, de esta era de obscuridad, por el hecho de estar cultivando la conciencia espiritual.
Entonces, tomando referencia en este liderazgo, lógico que eh, ayer estábamos, bueno, en estos días estuvimos hablando con otros chicos en relación a esta parte del liderazgo, de dónde proviene todo este elemento de formar buenos líderes en la sociedad, y eso viene desde el cultivo de todos esos aspectos de la espiritualidad desde la pareja, ¿no? En las escrituras, como este Bhagavatam, se explica que eh, cuando nosotros eh, tenemos relaciones sexuales, en lo que estamos pensando, el estado de conciencia en el cual nosotros hemos desarrollado durante ese periodo, porque hay todo un proceso para poder hacer que el niño o la niña o la persona que va a nacer tenga no solamente un cuerpo físico saludable, ¿no? Hay ciertas cosas que uno puede llevar, o cierta dieta, ¿no? Ciertos actividades que van a hacer que nuestra conciencia esté en una frecuencia en la que podamos traer a un ser que pueda ser productivo en la sociedad, ¿no? Y también productivo en el ámbito espiritual. Así que desde ahí empieza esta cuestión del liderazgo. Y todos estos reyes eran concebidos de esta manera, con ese aspecto de poder entender. De hecho, nosotros podemos ver en muchas ocasiones este reflejo todavía de si hay personas que, lógico, su vida tal vez es el canto o cierto deporte y la pareja tiene en conjunto eso, como su conciencia está en ese sentido. Lógico que cuando tienen un niño, tienen un hijo muy virtuoso en ese ámbito. Así que Maharaj Parikshit es uno de estos individuos que todavía estaba influenciado en el verdadero liderazgo, ¿no? Como mencionaba hoy, en el liderazgo, para que una persona sea funcional en todos los aspectos del liderazgo, en su vida debe de cultivar todos esos elementos que se mencionaron, donde nosotros podemos entender ahora por qué cuando estamos inmersos o cuando las personas están inmersas en estas situaciones, que es donde las personas se embriagan, ¿no? Donde no hay esta virtud de la compasión, donde no hay veracidad, ¿no? Donde tampoco hay una situación de relaciones interpersonales en un estado de bondad, por lo menos, o de pureza. Existe ¿cómo decir? Sí, el que Kali, ¿no? El que esta personalidad entre dentro de nuestra vida. Porque no solamente se refiere a este elemento de estar así como en un objeto, sino en realidad es el entorno mismo que atrae a todo eso. Y lógico que cuando hay líderes que no respetan ni siquiera estos elementos en la vida, pues la sociedad se vuelve un caos, ¿no? Desde ahí, porque estos líderes, nosotros podemos ver hoy mismo que la mayoría de los líderes que tenemos en la sociedad no solamente ven por el bien propio y tal vez el de su familia, ¿no? Incluso la monarquía que existe actualmente, porque en muchos lugares todavía existe, está basado en esa situación del egoísmo. No es este tipo de monarquía en la que estas personas veían por la mayoría. Así que nosotros debemos de entender, para poder desarrollar este tipo de liderazgo en nuestra vida,
Pues primero entender un poco el hecho de cuál es el liderazgo que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar, ¿no? Como individuos. Cada uno de nosotros, de acuerdo a al karma, ¿no? Es decir, el karma está definido por 3 elementos que, bueno, voy a hablar así en un rango muy amplio. El karma está definido por 3 elementos que están en la naturaleza, que es la bondad, ¿no? El lado pasional y el lado oscuro. Y todos tenemos mezcla de cada uno de ellos. Y de acuerdo a eso, pues nosotros estamos en un estado de conciencia en el cual podemos desarrollar capacidades, ¿no? El liderazgo en el aspecto intelectual, ¿no? Como todos estos reyes tenían siempre en su círculo cercano a este tipo de personas que se llaman brahmanas. Y por eso es que incluso dentro también de la sociedad griega y también en otras sociedades culturales existía este elemento estructural, también en nuestra cultura prehispánica existía esto, que había diferentes escuelas, ¿no? Donde iban las escuelas de los guerreros y de los sacerdotes o sabios. También existe liderazgo económico. Existe liderazgo económico, existe el liderazgo también comunal, digamos, existe el liderazgo comunal y cada uno de ellos está influenciado por un aspecto de la naturaleza. Hoy en día, desafortunadamente, no tenemos esta capacidad o estos elementos de poder llevar a nuestra vida. Sin embargo, todo este conocimiento, todo esto que estamos leyendo del Srimad Bhagavatam y Srila Prabhupada, con las explicaciones de las personas que estuvo, Srivas, que siempre está acompañando y explicando todos estos elementos, la doctora Radhika, son elementos que nosotros debemos de captar para definir incluso nuestra capacidad de liderazgo en nuestra situación individual y en la era en la que estamos viviendo. Así que en realidad todo esto nos muestra que en primera instancia, como se menciona en muchos de estos libros, que uno no se debe volver un líder a menos que esté en el camino de desarrollar estas cualidades, ¿no? Y claro, o sea, todos los que estamos acá estamos tratando de cultivar esas cualidades en menor o mayor grado, y en eso no tiene que ver con el aspecto de la sabiduría en esa situación de acumular conocimiento, sino en realidad viene de cuánto uno está poniendo en práctica estas cualidades en la vida, ¿no? Estas capacidades, la capacidad de la compasión, ¿no? La capacidad de la veracidad, la capacidad de la austeridad también, el hecho de cultivar una conciencia en la que uno no se deje llevar por los impulsos solamente, ¿no? La mayoría de los filósofos griegos hablaban con respecto a eso, ¿no? De hecho, también había muchas personas que daban demasiada importancia a esto, que lo llevaban a un cierto extremo y que a veces se confunde también esta capacidad, ¿no? Como había un filósofo griego que se llamaba Diógenes, que le decían el perro porque vivía así literal como un perro. Creo que algunos han escuchado hablar acerca de él, ¿no? Y él tenía esta capacidad, ¿no? A pesar de que él lo llevaba a una situación muy extrema de su austeridad y todo eso. Sin embargo, tenía toda esta capacidad de liderazgo. De hecho, una ocasión, uno de los reyes, estos reyes importantes contemporáneos de él, iban a visitarlo, ¿no? Y porque era alguien que cultivaba de muchos elementos de los que se hablan acá. Y él convivía con muchos perros porque vivía en la calle y, ¿no? Vivía así donde le agarraba la noche.
pero era muy sabio, ¿no? Tenía muchos discípulos, de hecho, que eran muy respetados en la sociedad y la gente iba y le quería regalar cosas porque aportaba mucho a la sociedad, ¿no? Y un día uno de estos reyes le fue a preguntar que, bueno, que ya no viviera así, ¿no? Que él le otorgaba todo lo que él quisiera y le dijo, sí, claro, yo quiero algo de ti. Dijo, solamente quiero que te quites o que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol, ¿no? Él disfrutaba de cada elemento de la naturaleza sin importar mucho ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, él, como mencionaba, no es que debemos de seguir ese ejemplo, porque en realidad son personas que tienen esas... Si en la sociedad hay esta capacidad también monástica o personas que viven en retiro, ¿no? Y son personas que tienen esa vocación, ¿no? Y con esto también es que nosotros podemos ver que incluso dentro del liderazgo religioso o espiritual, hay esta falta de elementos en cada, en procesos que son muy conocidos, ¿no? Así que incluso en los aspectos religiosos existe este niveles de conciencia y asimismo también dentro de los aspectos gubernamentales, ¿no? De los aspectos económicos, e incluso del aspecto comunal, ¿no? Sí, del trabajador común para que ayuda a los otros elementos. Así que nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder, primero, desarrollar estos elementos en nuestra vida eh, para poder hacer que el futuro o las futuras personas que estén dentro de la sociedad tengan estas cualidades y que realmente puedan fungir como líderes verdaderos, ¿no? Se dice que dentro de la era de Kali, en la cual nosotros estamos viviendo, hay una era muy especial, que es la que estamos viviendo, eh, donde tenemos esta capacidad de poder tomarnos del canto del Mahamantra Hare Krishna y no importando el aspecto que tengamos del desarrollo que espiritual, si es mucho o poco, esto nos va a dar la capacidad de poder desarrollar esas cualidades, incluso en esta era, porque aquí se explica que eso es muy difícil, muy difícil. De hecho, vamos a encontrar muchas cosas que se hablan en este Bhagavatam con respecto a eso, que ya no existen brahmanas, es decir, que ya no existen personas que puedan, ¿no? Dentro de esta cuestión de liderazgo eh, religioso o espiritual, como se mencionaba ahí en estos textos, estas personas desarrollaban capacidades de poder enseñar a otros este camino espiritual y para esto hay ciertos elementos, digamos, o ciertos procesos eh, que podían adoptar a las personas, ¿no? Todas estas como rituales que se realizan en la mayoría de los procesos espirituales es un elemento que va haciendo que las personas tengan, eh, ¿cómo se dice? Ah, recuerdos, ¿no? Se llaman samskaras, impresiones dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Y eso va a hacer que gradualmente nuestra conciencia se vaya transformando. Así que estas personas realizaban esta ceremonia, ¿no? Como al inicio que, si recordamos, los sabios que están escuchando el Bhagavatam, empezaron haciendo esto porque era la capacidad que ellos tenían de esta situación, de su entendimiento, ¿no? Sin embargo, ellos hoy están escuchando toda esta narración de la importancia de cada uno de los aspectos en este sentido de liderazgo, ¿no? Así que no importa el ámbito en el que nos estamos desarrollando, en esta era de oscuridad, nosotros debemos de aprender a ser líderes, ¿no? Es lo que Prabhupada en realidad nos empuja
a ser líderes en cada uno de los ámbitos donde nosotros estemos, ¿no? Y para eso tenemos a todas estas personas, ¿no? Que menciono, y cada uno de los que dan las charlas tienen un claro entendimiento, un buen entendimiento, y eso es muy importante. Un buen líder no es solamente aquella persona que, que él mismo es un buen líder, ¿no? Sino que se dice que un líder desarrolla las capacidades de otros líderes. Y nosotros podemos ver cómo Prabhupada ha hecho eso con millones de personas, ¿no? No importa el ámbito en el que se desarrolla, así que nosotros tenemos esa oportunidad de en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, poder hacerlo, para que seamos personas que aportan a la sociedad en todos los aspectos, ¿no? En diferentes aspectos. Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? De muchos de ustedes que yo he visto que aportan muchas cosas en la sociedad con las charlas que dan. Son elementos muy importantes. Y en la capacidad de uno de nosotros, de cada uno de nosotros, es importante ejercer este liderazgo, ¿no? No solamente quedarnos en la plataforma de ser aprendices, sino también hay que desarrollar esta capacidad de liderazgo. Y un verdadero líder tiene 3 elementos siempre en su vida, que es escuchar, repetir y recordar, ¿no? Estas 3 capacidades, se dice que incluso una persona en esta clasificación tal vez que tiene más elemento de obscuridad en su vida, o esta guna o esta característica, esos son buenos. Por eso la mayoría de ellos se están desarrollando en el ámbito del trabajo general o de los obreros, porque ellos saben escuchar, ¿no? Y de ahí los otros, ¿no? Repetir y recordar. Ayer una maestra que es bióloga estaba dando una charla con nosotros de Bhagavad Gita y decía que la mejor manera de poder aprender es enseñando, ¿no? Así que un líder también no solamente aprende, sino que enseña a otros. Y hoy estamos, bueno, estos momentos estamos en un momento muy importante en el cual la mayoría de las personas necesitamos todo este conocimiento, y cada uno de nosotros debemos de dar este conocimiento a alguien más para poder desarrollar esas cualidades. Así que, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Por favor. Creo que comentas aspectos muy importantes de lo que es el liderazgo, porque a veces no tenemos la claridad de que todos tenemos en una semillita dentro que hacer florecer, ¿no? De cosas que podemos dar como beneficio a la sociedad, incluso a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí es importante que cultivemos esa semilla pues de una cierta sabiduría interna y coherencia también. O sea, lo que me gustó mucho que comentabas es acerca de la coherencia que debe tener el líder entre lo que enseña y lo que hace, ¿no? En su vida cotidiana. Y la otra, la capacidad de cultivar el liderazgo en otras personas, o sea, de ayudar a las personas a pulir todas esas cualidades que tienen para sacar lo mejor de ellas mismas, y que en el ámbito en el que ellas deseen desarrollarse lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un compromiso que tenemos como seres humanos unos con otros, de ayudarnos Claro. mutuamente, no tanto de querer brillar nosotros, sino que a través del Exacto. brillo de los otros es como sale tu propio brillo, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Prabhupada era un gran ejemplo de eso, que él se dice que
dio esa capacidad a otras personas, ¿no? Él veía en realidad la capacidad de cada individuo y explotaba eso. Bueno, ayudaba a que explotara eso dentro de su interior, ¿no? Y a través de eso, Prabhupada se volvió alguien, bueno, ya era alguien muy, muy importante en la vida de cada uno, pero en la sociedad se ha vuelto una persona que influyó en muchos aspectos en la sociedad de esa época y sí lo sigue haciendo, ¿no? Así que muchas gracias, Alaksha. Ese es También vemos ahora, por ejemplo, en el liderazgo actual, en la mayoría de los sectores, Ujú, como se vuelve más bien como una manipulación y querer, una lucha de poder siempre, claro, de querer controlar y limitar a las personas. Entonces eso es muy trágico porque en lugar de construir cosas en común, en lugar de cultivar un pensamiento crítico, en lugar de cultivar armonía entre las comunidades, pues lo único que se hace es como apagar la capacidad que otras personas tienen de hacer cosas, ¿no? Eso es y claro. eso pasa en todos lados, hasta en cualquier entorno, ya sea Ah, en la sí, política, en la en todo. educación, en todos lados. Sí, de hecho, se mencionaba ahí, bueno, no quiero meterme en el siguiente verso, pero se va a hablar acerca de eso. ¿Por qué ocurre esa situación? Se habla de un elemento que, que muchos están buscando, ¿no? Que, como digo, no quiero hablar de lo que, porque el otro verso lo dice exactamente. Pero eh, el liderazgo que estaba ejerciendo este Cali, o lo que quería presentar, era más esta situación de atraer, eh, eh, buscar su propio beneficio, ¿no? La mayoría buscan un beneficio económico, algunos buscan un beneficio personal, no tiene que ver con elementos densos o burdos, sino aspectos sutiles, ¿no? Como esta cuestión de la capacidad de la limpieza, de desarrollar eh, buenas relaciones con otros individuos, también tiene que ver con la sutileza de, tal vez hay personas que les gusta ejercer este mandato porque quieren controlar a otros, ¿no? No es como estos reyes sino, bueno, pero es importante que nosotros también podamos entender que va a haber siempre esas personas, ¿no? Y nosotros no eh, adentrarnos también en esa situación, porque en el momento en el que nosotros le ponemos demasiada importancia, la persona ya ganó. Nosotros tenemos que desarrollar un entorno, tal vez no en ese mismo lugar, me refiero a también el ámbito donde él se desenvuelve, o donde esa persona se desenvuelve o ya se desenvuelve, sino generar, ¿no? O una atmósfera dentro de esa atmósfera, tal cual está ocurriendo lo que mencionaba Prabhupada, ¿no? Que en Kali Yuga existe eso, incluso dentro de los practicantes espirituales. Así es que es mejor tener esta capacidad de poder desarrollar otra atmósfera dentro de esa atmósfera. Y no darle tanta importancia a eso, porque a veces eso frena, de hecho eso frena. No es tanto la situación de que esa persona quiera ejercer algo, sino que en el punto que atrapa nuestra conciencia ya ganó en realidad. Entonces nosotros primero debemos desarrollar una situación de compasión, de entender que esa persona de alguna manera está enredada en un elemento. Y también aceptación, que eso va a ser siempre en la vida, ¿no? Si nosotros no aceptamos que existe la muerte, ¿no? Que existe esta situación de falta de liderazgo en el sentido del que estamos hablando hoy, eh, siempre vamos a estar, incluso que tal vez, ¿no? Hoy mismo necesitamos instituciones y todo eso pues, para cuidar también algunas cosas en incluso dentro de esos lugares existe todo eso, pero debemos de desarrollar esa capacidad de poder transformar, como mencionaba esa parte, ¿no? Si esos líderes no están
siendo las personas adecuadas en nuestra visión, porque lógico que va a haber muchas personas que se van a identificar con eso, ¿no? Y debemos de aceptarlo, así como aceptamos que nosotros somos tal vez o tenemos aspectos que pueden dar a otros. Hay personas que se van a identificar porque recordemos que hay también personas en la sociedad que les gusta eso. O sea, y es lo que ayuda a esas personas, ¿no? En esa instancia. Algunos, eh, muchas de estas situaciones de liderazgo vienen por cuestiones culturales que no se han desarrollado de manera adecuada, pero hay que aceptar que existe eso en todo y comenzar a transformar esa atmósfera simple. No, no debemos de clavarnos tanto como dicen, ¿no? Es Es lo que mejor. les llaman la cultura, ¿no? La cultura finalmente es como la salud de las personas. Puede ser que es buena o es mala, pero también de qué manera cada uno en su aspecto individual está colaborando para que exista esa cultura. O sea, qué valores yo quiero que se permeen en esta cultura, qué ejemplo yo estoy ofreciendo como parte de mi aportación a esta sociedad. Y entonces uno naturalmente empieza a engancharse con personas que son afines a uno, ¿no? Exacto, exactamente. Ese es el punto. Eso, eso, eso. En realidad, o hay personas que solo quieren seguidores, ¿no? Y hay personas que están trabajando para ser nuevos líderes. Y nosotros debemos de desarrollar la capacidad de poder generar nuevos líderes. Y no solamente seguidores, ¿no? En muchas instituciones existe eso. Y tal vez nosotros lo hemos vivido también, ¿no? Pero además qué estresante eso de querer Claro. puros seguidores y querer controlar todo lo que la gente hace. Si no puedes controlar a veces lo que haces tú, ¿cómo controlas lo que hacen los demás? Sí, Eso es muy pero cansado. igual, como digo, hay que aceptar que existe eso y es mejor, ¿no? Sí. Como, y tal vez igual no luchar para cambiar, sino en algún momento por lo menos convivir de manera adecuada. A veces es ganar no implica muchas veces hacer que la persona cambie de parecer, sino que ganar uno mismo implica que esa persona por lo menos entienda lo que tú estás haciendo y te dé la libertad de hacerlo. Eso, ¿no? Porque generalmente, como ocurre con muchos, ¿no? Que entran a un proceso espiritual y, sí queremos que cambies, porque yo sí tengo la verdad, ¿no? Pero es mejor que esa persona se vuelva seria en su proceso y gradualmente va a poder desarrollar la capacidad de tener una amplitud. Igual, ¿no? Dentro del liderazgo existe esa situación, ¿no? Hay maneras de poder hacer que entrar a esos círculos, ¿no? Sin tener que pelear, ¿no? Sino desarrollar una capacidad de que por lo menos te escuchen. Eso ya es ganar, ¿no? Así tal como nosotros los escuchamos y eso entra en la conciencia y estamos todos pensando siempre en eso, es lo mismo. O sea, también el liderazgo tiene sutilezas, ¿no? Y lo mejor del liderazgo es ser feliz para que otros también sean felices a tu alrededor. Gaurashak te está queriendo hablar desde hace rato. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más? lo vi Sí, que levantó Gaura. la mano, Gaura. No se escucha, Gaura. Bueno, bueno, un, dos, tres, Sí. Ya. Listo, listo. como que tiene un retraso el micrófono. Hablaste sobre algunas prácticas ritualísticas auspiciosas mencionadas en los Vedas, sobre cómo llevar a cabo una mentalidad en el caso de la relación sexual. Estamos hablando sobre el ritual de antes de la procreación. ¿Nos podrías hablar un poco sobre algunos detalles de mejorar tanto la conciencia? Tal vez no podríamos ahondar tanto en los detalles, pero tú eres bueno para ese tipo de rituales, para saber un poco sobre esa parte. Y ya después tal vez pudieras dar un tallercito de eso. Gracias.
Ok. No, sí, es un tema grande, 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 ¿no? Sí, en primera instancia es todo el entorno que se desarrolla en la pareja, ¿no? Eso es lo principal. De hecho, es el elemento principal. La situación en la que vive la pareja, ¿no? Porque puede ser que la pareja solamente vive por la cuestión pasional, o unos que sí están en bondad crean hijos, ¿no? O van a generar hijos que son queridos, que son deseados, que van a aportar mucho en la sociedad. Bueno, estos rituales básicamente empiezan, digamos, para traer un hijo sano, ¿no? Se habla acerca de la cuestión ah, de cuidar la energía sexual, ¿no? Porque hay, bueno, ustedes conocen que hay de las energías, ¿no? El cuerpo tiene ciertas capacidades de retener energía. Y la energía sexual que se desprende, ¿no? En el aspecto físico, cuando uno tiene relaciones sexuales, si es algo continuo, hace que el cuerpo de la otra persona pierda una capacidad de salud y de ciertos aspectos. Entonces, se recomienda que uno tenga una cierta dieta. Bueno, ustedes conocen más de esas dietas ayurvédicas, yo estoy cero en eso, así. Pero de cultivar también un tipo de conciencia. Y bueno, también hay ciertas cosas que se hacen dentro también cuidar el día, ¿no? Hay momentos específicos dentro del año, horarios, ¿no? E incluso se dice que es una situación que es pública en el sentido de que uno pide bendiciones a la familia, ¿no? Así que hoy nosotros vamos a, a buscar tener un hijo o una hija, ¿no? Y se hace una fiesta, una celebración donde se crea esa atmósfera. Y bueno, se realiza también una ceremonia ese día previa de poder eh, adorar a Krishna de cierta manera, ¿no? Es que es un tema bastante largo, pero sí, en algún momento podemos hablar acerca de eso. Por cuestiones karmáticas de mis abuelos que tenían como esa situación, ¿no? Ellos cultivaban toda esta cuestión de los rituales, del misticismo dentro de su proceso. Y por karma, pues siempre me ha traído eso. Pero es algo lindo que también dentro de las sociedades ha existido y va a existir, aunque nosotros no querramos, ¿no? Porque es algo que en final de cuentas, las celebraciones crean una situación en un entorno, una atmósfera de convivencia. Y cuando el centro es Dios, es Krishna, eso todavía lo aumenta. Así que sí, es un tema muy, muy grande, pero bueno. Y bueno. Es que también hablando en esos temas, si vemos cómo está la sociedad ahorita, creo que esto que estás hablando ahorita es como un tema muy avanzado, porque la gente necesita educación sexual básica. O sea, la vida sexual irrestricta entre los jóvenes ahora es muy complicada, muchos embarazos no deseados, mucha divorcios, mucha promiscuidad que es insana, ¿no? Incluso para el cuerpo, para la salud física, ya no digamos la salud mental y la salud espiritual. Entonces, es como llevar a la sociedad ir partes por partes. A ver, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu situación? Vamos a ver cuál es la educación que requieres recibir, porque es llevarlos poco a poco. Por eso, sí es bueno, obviamente, llevarlos a la práctica básica de espiritual, está muy bien, que es cantar Hare Krishna y tratar de seguir principios. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, si una persona es promiscua, pues por claro, tratar de tener una relación monógama, ¿no? O sea, con una sola pareja. Claro. O sea, ver como el camino a seguir desde la situación en la que te encuentres, sin juzgar ni nada, porque todo el mundo
vivimos de Claro. acuerdo a las circunstancias de nuestra vida, pero para tu bienestar, para lo que es bueno para ti, porque no es porque yo te lo quiera imponer ni porque te esté criticando, sino porque es algo que te va a ayudar a vivir una vida de mejor manera. Sí. María, sí. Sí, Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna. Bueno, en ese aspecto falta mucha educación, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes más bien o desconocen sobre la energía, ¿no? La energía, ¿qué pasa cuando un joven simplemente va, o sea, tiene relaciones uno con otra, otro con otra y así, ¿no? No paran. Entonces, esa energía, por eso desde antiguamente se decía, serás una sola alma, serás un solo cuerpo. Quiere decir que el karma, cuando se unen las energías, el karma de uno se le va a pasar al otro y va a ser su vida más pesada cada vez. ¿Por qué? Porque se está cargando del karma de la otra persona. Claro. Entonces, hacerles ver que eso es muy difícil, que uno debe conservar su propia energía, ir limpiando la propia energía y no atarse a otra energía diferente, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues, que uno tiene que, las personas debemos ir entendiendo que esa energía debe ser guardada. ¿Por qué? Porque la energía sexual es muy, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces, en vez de usar, los seres humanos debemos usar esa energía, deberíamos usar esa energía para nuestra evolución, nuestra conciencia, ¿sí? Al usar para nuestra conciencia va a ser más fácil entender, comprender que esa energía no se puede gastar así como así, ¿sí? Que es un tesoro realmente, un tesoro para nuestra evolución. Entonces, pues ver que los jóvenes vean eso principalmente, hacerles ver que mira, el karma es así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace un tiempo que estaba dando unos cursos, vino una persona, unos cursos sobre la energía, ¿sí? Entonces vino una pareja y me dice, llegaron, y dice, estoy estrenando mi nueva pareja, dijo el señor, ¿no? Entonces yo me quedé así. ¿Y dónde quedó la otra? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no cuidar de lo que ya se tiene desde un principio? ¿Por qué no proteger esa familia que ya se tiene desde un principio? Ir protegiéndola, ¿no? Eso es importante porque lo que se nos da en la vida no es para desechar, es para proteger, para cuidar. Entonces, yo le dije, dice, y empezó a decir cosas, ¿no? De que, pues usted no es nada porque usted no hace levitación, usted no hace no sé qué, no sé cuándo. Y le digo, pues en realidad no hago levitación, no hago desdoblamientos, nada de eso, ¿verdad? Pero puedo sentir, y puedo sentir que sus hijos se fueron desde muy temprana edad de su casa, ¿verdad? Digo, porque usted los ayudó a salirse a los 15 años desesperados de allí. ¿Cómo lo sabe? Le digo, pues sí, así es. No sé, Dios me permite sentir, ¿sí? Entonces, ya le digo, además, cuando tocamos el tema de las parejas, los problemas de pareja, ¿sí? Entonces le digo, es que no es bueno ir a otra pareja y a otra pareja porque no va a terminar. Si no se puede con una, no se va a poder con 1000. Si no se puede con un hogar, no se va a poder con 1000, ¿sí? Entonces le digo, no, y le digo, ¿sabe qué? Todavía dice, si terminas con una persona y te divorcias y vas a unirte a otra persona, antes más debieras regresar con la misma, ¿sí? Antes, entonces él se molesta mucho se molesta. Y él decía desde un principio que él solo creía en Jesucristo, y que para él era lo máximo. Cuando le digo esto, ¿y quién lo dice? Nada más porque usted lo dice, le digo, no, lo dijo Jesucristo en la Biblia. Eso no es cierto. Le digo, sí, está no me acuerdo si está en Corintios, primero o segundo de Corintios, allí usted investigue por qué lo dijo. Precisamente por eso, porque ahorita usted
tiene su nueva pareja, pero usted el karma que tenía con la otra pareja, con sus hijos, se lo va a pasar a su nueva pareja. Y la nueva pareja le va a pasar los karmas que tuvo también en su vida, ¿sí? Entonces, eso se hace más pesada la cruz, o sea, la vida misma se va haciendo, Claro. la cruz es la vida misma, ¿no? Entonces se va haciendo más pesada. Entonces ya me dijo, ay, a mí no me importa entonces, por eso vino Quetzalcóatl, vino Krishna, vino Buda, vino no sé qué. Digo, ay señor, usted como Pedro, ¿no? Prefiere negar a su maestro que aceptar su enseñanza. Claro. Entonces le digo, bueno, pero en fin, yo le hago ver a usted nada más lo que está pasando y que su vida, pues usted dice eso, pero bueno, usted vigílese cómo está y qué hay y qué tiene que ayudar ahora con sus hijos, porque ese karma también está encima de usted. Cómo ayudarlos, cómo protegerlos, qué llevarles en su vida, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo cuidar de esas? Yo siempre he dicho, somos flores, ¿no? Nuestros hijos son un jardín. Entonces, ¿cómo protegerlos? ¿Cómo cuidarlos para que su evolución, su desarrollo espiritual vaya creciendo de la mejor forma? Hare Nos Krishna. queda un minutito, igual le puedes tomar unos más, pero para que junto con el comentario de ella está la pregunta que hace Lulú en el chat, que están relacionadas. Sí, bueno, quiero pedirles disculpas, tengo que salir de la reunión porque tengo otra clase, entonces les agradezco muchísimo. Si quieren, Ok. pueden comentar ustedes. Una disculpa grande, pero tengo que no hacer esperar también a los demás. Sí, Y bueno, está muy bien, muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer sus comentarios, sus preguntas y nos vemos. Creo que es la próxima semana. Sí, claro, es que sí, ahí nos vemos. Siempre se quedan, al final de la clase siempre se queda un tema ahí abierto. Tenemos Sí. que hacer una lista de temas porque tenemos que cerrar esos temas o darles continuidad. Sí. Gracias, Dana María. Gracias. A ustedes. Gracias, muchas Cuídense gracias, mucho. Ana. Lindo fin de semana. Hay que Abrazo. delegar a alguien que apunte todos los temas que van quedando pendientes para ir haciendo sesiones extraordinarias. Sí, sí, sí. Sí, Muchas tenemos que gracias. abrir un nuevo horario para sesiones extraordinarias. Gracias, Manamali. Gracias. Entonces, bueno, no sé si quieran comentar ustedes algo más o cerramos aquí como ustedes me digan, Srivas, Gaura Shakti. Todos los temas son bastante extensos. Yo creo que igual continuamos en otra ocasión o vamos. ¿Quién se va a encargar? Más bien hay que ver quién se va a encargar de apuntar esos temas. Si Lulú nos ayudas a ir haciendo una recopilación de temas de los que hemos Sí. dejado abiertos al final de la clase. Sí, ya muchos temas. Por ejemplo, ahorita sería un tema muy importante, ¿no? Acerca de la energía sexual, Ujú. en esta parte de sí, la energía sexual o la sexualidad, ¿no? Desde una plataforma espiritual. Y ya tenemos varios temas ahí. Ok, Sí, yo Lulú, voy ahí me anotando. vas ayudando a hacer esa recopilación y después hacemos una programación de fechas y ponentes para hacer estos diálogos. Podemos hacer conversatorios para no imponer una idea, sino que más bien haya un intercambio de ideas y de esa manera nos retroalimentamos. Mañana tenemos clase grupal, entonces los versos que se van a leer son los últimos, que son del... Ahorita aquí lo tengo, del 39 al 45. Sí nos gustaría mucho que traigan sus reflexiones, le den una leída antes a los versos, reflexiones, preguntas, comentarios, y así enriquecemos más la clase de mañana. Y traten de preparar para abrir cámaras y micrófonos. Yo tengo una Gracias. queja. Yo tengo una queja. ¿Una queja? El rey dejó vivir a Cali. ¿Por qué? Lo mismo Ok. pensé, Es lo una cuestión mismo que yo no la abrí, pensé. pero la dejo abierta. Mañana. Todo eso. Y no lo hubiera dejado. De dirigirse con todos esos vicios que existen y el rey tuvo la oportunidad de matarlo, pero de alguna manera Cali se fue muy inteligente y dijo, no, más vale que me someta, y solo por someterse el rey lo dejó vivir.
Bueno, lean por favor los significados de Prabhupada y traigan sus deducciones en relación a esta pregunta. ¿Por qué dejaron vivir a Cali? Por Dios. Muchas Sí, gracias. exacto. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna. Abrazos, Bye, bonito Hare sábado. Krishna. En la noche, en la tarde va a ser A la las sesión 4. con Imai. Son 3 horas buenísimas. Entonces ahí vamos a ver temas muy interesantes seguramente, porque Imai tiene algo preparado muy bueno para todos. ¿A qué hora? Cuídense. ¿A qué hora? A las 4. Pilito, yo no te tengo en mi WhatsApp. No, ¿cómo Ahora las- le digo a Babatarini que me pase tu número, ¿va? Ah, bien. Sí, Bueno, gracias. gracias. Hare Krishna. Bye. Abrazos a Bye. Hare todos. Krishna. Bye. Gracias.